Vamos a analizar unas cuestiones muy sencillas relacionadas con la privacidad y la explotación de datos con inteligencia artificial. Vamos a imaginarnos que estamos en un hospital, que formamos parte del equipo de investigación y que tenemos a nuestra disposición un conjunto de datos relacionados con resonancias magnéticas y análisis de sangre de los pacientes de una planta de los últimos 12 meses. Si lo que queremos es probar un algoritmo preentrenado para sacar algún patrón relacionado con estos dos conjuntos de datos, tenemos que hacernos una serie de preguntas antes relacionadas con la privacidad. Y es muy importante para poder tratar los datos de una forma correcta. Para resolver todas nuestras dudas tenemos que acudir, si estamos en Europa, a la norma de mayor rango, que es el Reglamento General de Protección de Datos. Y tenemos que hacernos tres preguntas. La primera de ellas es: ¿vamos a tratar datos personales o esto que vamos a tratar no son datos personales? Con la poca información que tenemos, ya os digo que los datos de salud sí son datos personales, especialmente los datos relativos a la biometría, a la genética o a la vida sexual. Todo lo que tiene que ver con datos de salud, el Reglamento General de Protección de Datos lo considera datos especialmente sensibles o que merece la pena proteger de una forma muy especial. Y eso nos afectará en el proyecto que queramos hacer con la inteligencia artificial. Una vez que ya sabemos que vamos a explotar datos personales, tenemos que analizar si realmente lo que queremos hacer es explotación o tratamiento de datos, porque un proyecto de inteligencia artificial no tiene por qué, en todas sus fases, tratar datos personales, y esto es muy importante. En un proyecto tipo de implantación de una tecnología de inteligencia artificial, tenemos una serie de fases, y no todas ellas conllevan la explotación de los datos. Por ejemplo, en las fases de entrenamiento, muchas veces se utilizan información o el conocimiento de expertos en la materia y no se tratan bases de datos o conjuntos de datos, con lo cual, para ese supuesto concreto, no tendríamos por qué seguir estas reglas del juego que nos establece el reglamento. Pero sin más información vamos a asumir que sí, que vamos a utilizar un tratamiento de datos y vamos a pasar por todas las fases, ¿no? Una vez que sabemos que tratamos datos personales, la siguiente pregunta que tenemos que hacernos es, bueno, si son datos especialmente protegidos, ¿hay algún supuesto en el cual yo no pueda explotarlos? Y la ley en este caso nos lo establece de una forma súper clara. Nos dice, en general, que si el dato personal lo vamos a tratar, pero no tenemos el consentimiento del interesado, ¿no?, de la persona a la que pertenecen esos datos, o no estamos cumpliendo una obligación, no tenemos un interés legítimo, no estamos en el contexto de una investigación científica o una serie de supuestos tasados, no vamos a poder tratar o vamos a hacer este tratamiento de información. Y esto es muy importante. Tenemos que analizar si nos encontramos en alguno de esos supuestos o buscar la manera de ponernos en esa situación. El caso más sencillo es hablar del consentimiento. En muchos casos, para poder explotar la información, necesitamos el consentimiento de la persona para que podamos explotar los datos de la manera que queremos, ¿no? Y si no lo tenemos, no podemos hacer nada. En este caso, tendríamos que esperar a que vinieran más pacientes a pedirles el consentimiento de una forma muy concreta y a partir de ahí ya podríamos arrancar el proyecto. Pero si no, no tendríamos manera de explotarlo. Y esto, con estas tres preguntas, podríamos ya, si las hemos respondido de una forma positiva, podríamos ya empezar a trabajar en el proyecto de inteligencia artificial. Pero esto solo araña la superficie de realmente lo que tenemos que analizar. Por detrás de todo este proyecto deberíamos tener una serie de medidas de seguridad, una serie de análisis de riesgos o de impacto para la privacidad y deberíamos tener una serie de conceptos muy claros y saber si aplican o no para poder empezar a trabajar en nuestro proyecto. Esto es algo que para este caso práctico desde luego no nos da tiempo a hacer, pero es algo que debemos tratar en todos los casos y que desde luego resulta fundamental en todos los proyectos de inteligencia artificial. Esperemos que con esto por lo menos os pique la curiosidad sobre este tipo de cuestiones y, bueno, que de alguna manera os anime a estudiar o investigar acerca de este tema.